Hola con todos. Espero que Dios les esté bendiciendo y que Dios les esté cuidando en este tiempo difícil que estamos pasando en casa. Algunos tenemos enfermos a la distancia y estamos orando por ellos para que el Señor ponga su mano. El día de hoy continuamos con el estudio que estamos haciendo de Primera de Corintios. La semana pasada estábamos estudiando el texto de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Abran su Biblia en Primera de Corintios 3, 16 y 17. Hemos estado estudiando este capítulo por partes y esto es una señal, es una bendición de la cantidad de información que tiene la palabra, que es inagotable. Solamente en el capítulo 3 hemos gastado ya 4 estudios de 1 hora cada uno y esperamos el día de hoy terminar. Es decir, solamente para el capítulo 3 de Corintios hemos tomado 5 horas de estudio. Esto es una forma de motivarles para investigar, para estudiar la palabra, para sacar más información y más riqueza de la palabra. El día de hoy vamos a retomar la segunda parte de los versículos 16 y 17 sobre somos el templo del Espíritu Santo. El texto que estamos estudiando dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cuando estudiamos este pasaje dentro del contexto de 1 Corintios capítulo 3, descubrimos que el tema que Pablo está tratando es la iglesia, es edificar la iglesia. Entonces dijimos que este texto, bien interpretado a la luz de 1 Corintios 3, cuando habla del templo de Dios o la morada del Espíritu, se está refiriendo a la iglesia, a la iglesia como cuerpo de Cristo, como familia de Dios. Dijimos también que el texto que acabamos de leer dice: aquel que destruyere el templo, Dios también le destruirá a él. Aquel que destruyere la iglesia, aquel que sea una piedra de tropiezo para la iglesia, se enfrenta al juicio de Dios. Dijimos que habían otra forma de entender el concepto, era el templo del Espíritu Santo como nosotros, creyentes individuales. Que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes un pequeño repaso de la semana pasada. La semana pasada dijimos que la iglesia como templo de Dios, la familia de Dios como templo y morada del Espíritu, sufría de ataques externos: persecución, discriminación, incendio de iglesias, prisiones en algunos países, una sociedad cada vez más agresiva y ofensiva contra las cosas de Dios. Eso lo vemos en los medios de comunicación, en los noticieros, cuando vemos que la gente sale a las calles a pintar, a insultar, a gritar en contra de las iglesias, como si las iglesias fueran su enemigo. También dijimos que la iglesia tiene ataques internos, y eso viene de los propios miembros de la iglesia. Puede ser el mal testimonio, puede ser la lengua, puede ser el mal carácter de los miembros o del pastor, o la inacción, cuando simplemente no hacemos nada, cuando simplemente somos creyentes consumidores, es decir, llegamos a la iglesia para sacar provecho de la iglesia, pero no ayudamos, no servimos, no aportamos, no somos parte del motor, simplemente somos parte de la carga de la iglesia. La falsa doctrina que se ha metido en la iglesia en los últimos años ha causado daños irreparables, daños desastrosos. O el agotamiento, el cansancio de los pastores también puede ser un factor que ataque el desarrollo de la iglesia. Dijimos que sean ataques externos o ataques internos,
No importa, porque la Biblia dice que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Pero el día de hoy tenemos un enfoque diferente. El día de hoy vamos a estudiar pasajes donde se dice que el templo del Espíritu Santo ya no es la iglesia, sino los creyentes individuales. Porque de esta manera debemos entenderlo, de las dos formas, sea de la iglesia como su conjunto, o sea de los creyentes en forma individual. Entonces el día de hoy vamos a tocar el tema del templo del Espíritu Santo como creyentes individuales. Para eso leemos el texto de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. Primera de Corintios 6, versículos 19 al 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Repetimos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Antes de estudiar este pasaje, quiero decirles algo. En los años que llevo en la fe, hay un factor, hay un problema que se da mucho al interior de la iglesia. Y es que a veces se utilizan versículos bíblicos fuera del contexto, o quizás mal interpretados, para tratar de controlar un poco el comportamiento de la gente. Este texto que estamos leyendo se ha utilizado muchas veces, por ejemplo, si hay algún pastor o alguna iglesia que no les gusta el café, entonces no se debe tomar café, todos los demás no deben tomar café, porque el café hace daño, porque somos templo del Espíritu Santo. De repente a alguien no le gusta la Coca-Cola, entonces no debemos tomar Coca-Cola porque tiene azúcar, porque somos templo del Espíritu Santo. O de repente no me gustan los gordos, ¿no? Y entonces yo quiero que todo el mundo sea flaco. Entonces hay que comer saludable porque somos templo del Espíritu Santo. Y no hay que tomar torta de chocolate porque somos templo del Espíritu Santo. Y todos han utilizado este versículo de alguna u otra forma para este tipo de pequeñeces, que al fin y al cabo es una decisión individual de cada persona, de cada creyente. Pero utilizamos este texto, somos templo del Espíritu Santo, un poco para controlar el comportamiento de los demás que son diferentes al mío, o tienen otros gustos, o tienen otras ideas, ¿verdad? Y hoy día vamos a estudiar este pasaje y nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es muchísimo más profunda, que el ser templo del Espíritu Santo tiene que ver con muchísimo más de no tomar café o no tomar Coca-Cola o no tomar torta de chocolate. Que el texto bíblico va más adentro. El texto bíblico quiere tocar las profundidades del alma y que no está tan superficial como el café o la Coca-Cola o la torta de chocolate. El texto es mucho más rico en información y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Así que vamos a leer nuevamente este texto y vamos a tratar de desmenuzarlo. O sea, este estudio bíblico nos va a enseñar un poco a desmenuzar la palabra de Dios. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En primer lugar, estamos viendo, el punto 1, es que nosotros somos templo de Dios. Templo de Dios. Y la palabra templo significa un edificio considerado como la casa o lugar de morada de una deidad. Una casa o un lugar de morada
de una deidad. Este texto, cuando nos dice que somos templo del Espíritu Santo, nos está diciendo, en otras palabras, que nosotros somos la morada de Dios, que nosotros nos hemos convertido en esa casa donde Dios mora. Dios es el nuevo propietario. No es una visita temporal. No es que Él ha venido de visita a nuestro corazón. Él se ha quedado a vivir en mi vida, en mi corazón, en mi alma, en mi cuerpo. Dios ha venido a morar. ¿Por qué? Porque Él ha comprado esta casa. Él ha comprado esta casa a precio de la sangre de su propio Hijo. Y cuando alguien compra una casa, cuando alguien es propietario, nuevo propietario de una casa, normalmente lo que va a hacer es limpieza, reparación, poner orden y hacer algunas mejoras en la casa. Me parece que esto es lo que hace Dios cuando llega a alguien por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando alguien se convierte en el templo de Dios, cuando alguien se convierte en la casa donde Dios mora, Dios llega como nuevo propietario y empieza a hacer una limpieza. Limpieza de pecados, limpieza de malas costumbres, limpieza de cosas inmundas, escondidas, ocultas. Dios empieza a limpiar esta casa que Él ha comprado con precio de la sangre de su Hijo. En segundo lugar, Dios empieza a reparar. Repara corazones rotos, repara heridas del pasado. Si hay algo que Dios tiene como una maravillosa cualidad, es que Él puede restaurar corazones. Él puede reparar vidas que estaban completamente destruidas, que se convierten en templo de Dios. Dios empieza a restaurar esas almas. No puede cambiar el pasado y a veces las consecuencias te van a acompañar toda la vida, pero Dios puede reparar tu corazón y Dios hace eso cuando te conviertes en templo de Dios. Otra cosa que Dios hace es poner orden. Cuando una persona llega a casa, especialmente cuando las mamás llegan a visitar la casa de los hijos y los hijos están un poco ahí desordenados en el dormitorio, la mamá no puede controlarse y empieza a ordenar. Esto es algo que Dios también hace cuando eres templo de Dios. Él ordena tus prioridades, por ejemplo. Él ordena tu vida emocional. Dios comienza a poner orden en tu vida espiritual. Él comienza a ordenar las cosas. Y en tercer lugar, todo nuevo propietario hace mejoras. Y es que cuando nos convertimos en templo de Dios, Dios tiene que mejorarte porque esa es su naturaleza. Si una persona que es templo de Dios, a través del tiempo no mejora, sino que se deteriora, algo anda mal. Una persona con el tiempo, como creyente en Cristo, tiene que ser mejor persona, tiene que dar mejor testimonio. Su carácter tiene que mejorar, sus anhelos, sus deseos tienen que mejorar, sus sueños tienen que mejorar, porque somos la casa de Dios, somos el templo de Dios. Si leemos en el versículo 1 Corintios 6, versículo 19, nos dice entonces que vuestro cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. En segundo lugar, entonces, ser templo del Espíritu Santo significa que soy morada
del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el ingeniero que Dios ha mandado a su casa nueva, a su casa recién comprada, que es una casita vieja, mal usada, para que le haga las renovaciones necesarias. Es decir, el hecho de que yo soy templo de Dios, en realidad soy templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el enviado de Dios para hacer todas esas remodelaciones, todas esas renovaciones en esa casa nueva que Dios ha comprado. Y la mejor ilustración que tengo yo es esta, ¿no? Ese ingeniero que uno contrata y le dice, bueno, acabo de comprar esta casa, ahora te vas ahí y vas a mejorarla de esta manera, vas a renovar de esta manera, me la vas a dejar nuevecita. La palabra dice que el Señor, la iglesia, está en ese proceso de perfeccionamiento para llegar a ser una iglesia santa, pura y sin mancha para Dios. Y el Espíritu Santo tiene un montón de actividades. Y esto es lo que quiero enfatizar. Mientras las personas imaginan que ser templo del Espíritu Santo se limita a no tomar café, no tomar Coca-Cola o lo que sea, en realidad ser templo del Espíritu Santo es algo muchísimo más profundo. No tan superficial, sino más profundo. Porque soy templo de Dios y soy morada del Espíritu. Y vamos a leer ahora unos versículos bíblicos que nos enseñan sobre cosas que el Espíritu Santo hace cuando Él viene a morar en nuestros corazones. Cosas que el Espíritu Santo hace cuando Él viene a morar en nuestros corazones. Vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, 2 de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Una cosa que Dios hace por medio de su Espíritu en aquellas personas donde mora Dios es que Él sella a esa persona. La marca es el sello de propiedad divina. El Espíritu Santo te marca y te sella como propiedad divina a los que llegan a ser hijos de Dios. Esto es muy importante. Debes entender esto y el mundo debería entender esto. Porque tú, al ser sellado, has sido declarado propiedad de Dios. Por tanto, y el diablo lo sabe, el diablo no puede ponerte una mano encima. Y si usted siente que hay otras personas que le quieren hacer daño, recuerde que usted está sellado por el Espíritu Santo. Pero también usted mismo recuerde que usted está sellado. Es decir, usted, como templo de Dios, como morada del Espíritu, tiene un sello de propiedad de Dios. Usted no puede permitir, por ejemplo, que ensucien su vida, corrompan su alma, desvíen su camino, porque usted le pertenece a Dios. Usted es morada de Dios y ha sido sellado por Él. Por ejemplo, el Espíritu Santo transforma en una persona nueva. Esto le pasó a Saúl cuando él es elegido rey y se encuentra con Samuel, y Samuel, como profeta, le dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado, cambiado, transformado en otro hombre. El sello del Espíritu Santo se refleja en una transformación del alma, una transformación de la vida. Serás mudado, serás cambiado, serás transformado en otro hombre. Cuando tú eres templo del Espíritu Santo, tus gustos cambian, tus deseos cambian, tus objetivos cambian.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti. Otro versículo está en Hechos 1:8. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu mora en ti, no es que trae poder para qué, para que hagas llover, ¿no? Milagros sobre cualquier cosa. El poder específicamente de Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, recibiréis poder para que sean testigos. Esto es otra cosa que ocurre en aquel que es templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios trae poder para testificar sobre Jesucristo a otras personas. Cuarto lugar, por ejemplo, el Espíritu Santo te lleva a guardar su palabra. En Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué significa esto? Antes, los estatutos y los mandamientos de Dios estaban escritos sobre unas tablas de piedra. Y la palabra de Dios dijo que Él iba a tomar esos estatutos, esos mandamientos, esas enseñanzas de Dios, y las iba a grabar en nuestro corazón. Ya no en las tablas de piedra, sino ahora en nuestro corazón. Desde el momento en que esas leyes son guardadas en tu corazón, por eso dice el texto, haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, los pongáis por obra, porque ellos se convierten en parte de tu alma, parte de tu ser. Son cuestiones integradas a tu corazón. Esa es otra característica de ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te lleva a guardar su palabra. El Espíritu Santo actúa como consolador, compañía y consejero en tus peores momentos. En Juan 15:26 nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede de Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Significa que el hecho de que tú eres morada del Espíritu Santo también te da esa paz, ese consuelo de saber que su Espíritu te está acompañando. Como la promesa de Jesucristo dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un texto más. El Espíritu Santo es fuente de poder, amor y dominio propio. Cuando eres templo del Espíritu Santo, debes recordar que el Señor ha puesto en tu corazón espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora nos preguntamos, ¿por qué tantos creyentes sufren, se sienten solos, se sienten sin fuerzas, a veces se deprimen, a veces no tienen control sobre sí mismos? Recuerden, la morada del Espíritu, el templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no es un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El Espíritu de Dios transforma a aquel que es templo del Espíritu Santo y lo convierte en una persona con poder, amor y dominio propio. Tiene capacidad de dominio propio. Esto es ser templo
del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Estamos diciendo que el Espíritu Santo, cuando tú eres morada del Espíritu, el Espíritu Santo te limpia, te lava. Y eso muchas veces trae limpieza de culpa, de malos recuerdos, de errores cometidos en el pasado. El Espíritu Santo está lavando continuamente nuestro corazón. El Espíritu Santo te llena de frutos. El Espíritu Santo te llena de frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el hecho de que yo sea templo de Dios, el hecho de que yo sea templo del Espíritu Santo, se dan cuenta que tiene que ver con cosas muchísimo más profundas que si tomo Coca-Cola o no tomo Coca-Cola. El Espíritu de Dios está morando en mí y su transformación viene desde adentro hacia afuera. La transformación del Espíritu de Dios va tocando las fibras más profundas de mi alma. No puedo reducir ser templo del Espíritu Santo a comer algunas cosas o dejar de comer otras, o a vestirme de una manera o dejar de vestirme de otra. Porque el Espíritu de Dios está trabajando en mi interior con poder, me está limpiando, me está consolando, me está fortaleciendo, me da poder para dar testimonio. El Espíritu Santo me renueva, el Espíritu Santo está presente, me llama la atención, me exhorta. Ser templo del Espíritu Santo, como les repito, es mucho más profundo que simplemente dejar de comer alguna cosa. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta? ¿Creen ustedes realmente que la santidad que produce el Espíritu Santo tiene que ver con tomar café o no tomar? Yo personalmente tomo muy poco café porque no me gusta mucho el sabor, pero he visto gente cómo discuten basándose en este texto, que somos templo del Espíritu Santo y no deben tomar café porque tiene cafeína. ¿Creen ustedes que la profundidad de la presencia del Espíritu Santo se limita a ese nivel? No. El ser morada del Espíritu Santo tiene cosas mucho más intensas en mi corazón. En tercer lugar, el texto que hemos leído de 1 Corintios 3, versículos 16 y 17, nos decía que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Leamos nuevamente ese texto. 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y esto es importante, porque el Espíritu Santo no lo hemos conseguido con nuestros esfuerzos, ni siquiera con nuestros sacrificios. Hay mucha gente que cree que si sacrifican algo, si sacrifican su cuerpo, por ejemplo, hay gente que le gusta caminar de rodillas kilómetros como un sacrificio a uno de sus ídolos. Hay algunas personas religiosas que se castigaban el cuerpo como una manera de acercarse a Dios.
No hay nada que podamos hacer nosotros para lograr conseguir al Espíritu de Dios. Nadie nace con el Espíritu Santo y no lo podemos conseguir por nuestros esfuerzos. No viene con la religión, no viene con la iglesia a la cual asistes, viene de Dios. Cuando nosotros, sinceramente, con un corazón quebrantado y arrepentido, nos acercamos a Dios buscándole. Y cuando Dios escucha tu oración de arrepentimiento, de quebrantamiento delante de Él, cuando tú sinceramente decides seguir al Señor y le entregas tu vida de corazón, el Espíritu de Dios viene a morar en ti. Pero por la gracia de Dios. No es algo que nosotros podamos haber conseguido y que nadie puede conseguir, ni siquiera haciendo esfuerzos religiosos. Nadie. Todo esto viene de Dios. Volvamos al texto, 1 Corintios 3, 16 al 17. Dice que somos templo del Espíritu Santo, el cual vive, mora, está en nosotros, el cual tenemos de Dios, porque Dios nos lo ha dado, y dice, y que no sois vuestros. Que no sois vuestros. ¿Qué significa esto? Significa que he sido redimido. Y la palabra redimido significa comprado. Y esto le va a doler a mucha gente, porque la sociedad actual, que es una sociedad que se ha decidido a vivir de espaldas a Dios y alejados de Dios, quieren sacar a Dios a como dé lugar de nuestras vidas. Y como quieren sacarnos de nuestras vidas, hay una cosa que están enseñando en la sociedad permanentemente, y es el ego, el yo. La gente dice, yo no soy de nadie. Inclusive antes se usaba que la esposa usaba el nombre del esposo a la hora de casarse. Ya no. Ya yo no soy de nadie. Yo soy el dueño de mi destino. Yo mando y hago con mi vida lo que yo quiero. Yo decido lo que hago con mi vida. Esto es lo que la gente dice comúnmente. Pero la Biblia dice que nosotros fuimos comprados a precio de la sangre de su Hijo. ¿Entiende usted el texto de comprados? Comprado significa que hay un nuevo dueño. Que hay un nuevo dueño. Les voy a leer unos textos bíblicos. En 1 Corintios 6, 20. 1 Corintios 6, 20 dice así: porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Voy a repetir, 1 Corintios 6, 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Romanos 3, 24.
Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 7 al 8. Efesios 1, 7 al 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué estaba pensando Job cuando dijo, yo sé que mi Redentor vive? Cuando él estaba diciendo esto, está diciendo que él sabía que Dios era su propietario y su dueño. Entonces, si yo afirmo que yo he sido comprado por la sangre de Cristo, yo estoy diciendo que tengo redentor. Si tengo redentor, tengo propietario y también tengo salvador, porque cuando Él me compra con aprecio del sangre de su Hijo, me libera, primero, de la esclavitud al pecado y segundo, de la condenación que me esperaba. Por tanto, cuando tengo redentor, tengo salvador. Es decir, si tengo un salvador que me ha perdonado mis pecados, que me lleva a vida eterna, que ya no espero condenación, es porque tengo redentor que me compró. Pero si yo no puedo decir que tengo un redentor, si yo digo que yo no tengo ningún propietario, porque yo soy yo y a mí me mando yo, etcétera, está bien, no hay ningún problema. Si no tienes redentor, tampoco tienes salvador. Eso es ser templo del Espíritu Santo. Ser templo del Espíritu Santo significa entender que tú tienes redentor y por tanto tienes salvador. Y tienes redentor porque eres propiedad de Dios, le perteneces a Dios. Todo tú fue comprado a precio de sangre. ¿No te gusta? Está bien. Rechaza la redención. No hay problema. Cuando rechazas redención, rechazas salvación. ¿Quieres salvación? Necesitas redentor. ¿Entienden ustedes por qué ser templo del Espíritu Santo es muchísimo más profundo que cosas que haga o deje de hacer? Porque si soy propiedad de Dios, mis actos, mis decisiones tienen que ver con agradar a aquel que es el Señor de mi vida. Mi comportamiento, mi conducta, se cuestiona siempre si lo que estoy haciendo está agradando a Dios. Eso es ser templo del Espíritu Santo. Alguien en quien mora el Espíritu, alguien en donde Dios ha mandado su ingeniero para renovarlo, pero sobre todo es alguien que entiende que ya no es suyo, es decir, que ya no es propietario de su propia vida. Vamos a repasar un poco. Punto 1. Soy la nueva propiedad de Dios, que Dios ha comprado a precio de sangre. Y ha mandado, punto 2, ha mandado a su ingeniero, al Espíritu Santo, para limpiar, reparar, ordenar y mejorar esa propiedad. Y en tercer lugar, soy templo del Espíritu Santo
porque tengo redentor que compró mi alma, mi espíritu y mi cuerpo para Dios. Y tengo redentor y por tanto tengo salvador. ¿Mm? Hay un punto más que quiero tocar cuando hablamos de ser templo de Dios. Y si ustedes están viendo en la pantalla, en 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La Biblia dice que somos tricótomos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Ya lo he explicado esto en otros estudios que hemos tenido. Pero cuando hablamos de la presencia del Espíritu Santo, inmediatamente la relacionamos con nuestra alma o con nuestro espíritu. Pero este texto dice que la presencia del Espíritu Santo alcanza hasta nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Que ser templo de Dios no es solamente una cuestión espiritual. Ser templo de Dios implica que nuestros cuerpos también están involucrados en el pacto. Que lo que Dios compró, no solamente tu alma o tu espíritu, Dios compró también tu cuerpo. Y tu cuerpo también le pertenece a Dios. Tu cuerpo también le pertenece a Dios. Tus ojos le pertenecen a Dios. ¿Qué miras? ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué miras cuando ves la televisión o estás en el internet a solas? Tus ojos le pertenecen a Dios. ¿Qué hablas? Porque también tus labios, tu lengua, le pertenece a Dios. ¿Cómo estás usando tu lengua para glorificar a Dios? ¿Qué escuchas? Cuando alguien viene a comenzar a meterte ideas, a comenzar a tratar de convencerte sobre pecar de alguna manera, ¿lo escuchas? ¿Le das tiempo para escucharlo? Porque tus oídos también son de Dios. Lo que hagas con tus ojos, con tus labios, con tus manos, lo que hagas con tus manos, lo que toques, puedes estar honrando a Dios como templo del Espíritu Santo o deshonrando el templo del Espíritu Santo. Es interesante porque este pasaje del templo del Espíritu Santo se relaciona mucho en otros pasajes, lo mencionan en otros pasajes. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:15, 1 Corintios 6:15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos, no está hablando de tu alma o de tu espíritu, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y escuchen bien: quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Qué interesante este pasaje, porque dice que soy uno con Él. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Yo soy uno con el Señor, completamente. La cadena de oro, esa que me ata a Cristo, se extiende alrededor de mi cuerpo. Y dice
en Efesios capítulo 5, versículo 31 al 32, dice, los dos serán una sola carne. Está hablando de esposos. De esposos. Y la unión de esposos no solamente es una unión emocional, no es solamente una unión espiritual, es una unión física. Es una unión física. Dicen que si no hay unión física, no se consume el matrimonio. Pues bien, el texto siguiente, miren lo que dice. Los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Es decir, ¿cómo pueden dos personas diferentes llegar a ser una sola carne cuando tienen dos cuerpos separados? Entonces se dice, no, es espiritualmente. Pero el texto dice que es un misterio porque delante de Dios esas dos personas han llegado a ser una sola. Y dice el texto, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia, que llegaron a ser una sola cosa, incluyendo el alma, el espíritu y también tu cuerpo. Por eso, los textos relacionan muchas veces el ser templo de Dios con el peligro de la fornicación. Primera de Corintios 6, versículos 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el versículo siguiente dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Entienden? Está hablando de la fornicación. Está hablando de la fornicación. No está hablando de tomar café o tomar Coca-Cola. No. Dice, huid de la fornicación. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué relación hay entre ser templo del Espíritu Santo y huir de la fornicación? Es muy simple, les voy a ilustrar. Imagínate que tú dejas a tu hijo o a tu hija en casa de un amigo para que lo cuide. Y tú llegas y de repente descubres que ese amigo había estado manoseando a tu hijo o a tu hija. ¿Qué harías? Pues bien, cuando estamos fornicando, estamos entregando en manos inmundas un cuerpo que pertenece a Dios. Por eso, dice el texto, el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Porque estás permitiendo que manos inmundas toquen un cuerpo que ha sido comprado a precio de sangre de Jesucristo. Por eso la relación entre huid de la fornicación. ¿Cómo crees que se siente Dios si tú permites que cualquier persona manosee un cuerpo que ha sido comprado con la sangre de su Hijo? Porque tú lo puedes permitir, pero Él compró tu cuerpo a precio de sangre. Por eso, cuando Dios puso los mandamientos, incluyó entre los 10 mandamientos el adulterio.
junto con matar. Junto con matar, adulterar. En cambio, dice el versículo 20, si he sido comprado por precio, es decir, si tengo redentor porque me compró, si tengo redentor, si soy templo del Espíritu Santo, entonces ¿qué tengo que hacer? Glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. No solamente en vuestro espíritu, pero también en vuestro cuerpo. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. ¿Entendimos? Eso es ser templo del Espíritu Santo. Glorificar a Dios en mi cuerpo, en mi espíritu. Entonces la gente se dirá, pero pues hay muchas cosas que debo dejar de hacer si quiero glorificar a Dios. Perfecto. Eso está en tu corazón. Eso está en tu relación con el Señor. El Señor te va a decir, no me gusta que hagas esto, no me gusta que hagas el otro. Puede ser que Dios te diga, hey, yo realmente quiero que tú vivas para que sigas predicando la palabra, así que quiero que bajes de peso. Perfecto. Entonces yo comienzo a hacer mi dieta, dejo de tomar la Coca-Cola y dejo de tomar el azúcar y dejo de tomar la torta de chocolate porque yo quiero glorificar a Dios. Pero yo no puedo poner esa norma en la vida de otro. Eso es algo que Dios tiene que ponerlo en mi corazón. Pero yo quiero más que simplemente dejar de tomar Coca-Cola. Yo quiero glorificar a Dios en cada instante de mi vida. Y cuando mi corazón tiene esa pasión, yo quiero glorificar a Dios en cada instante de mi vida, con las palabras que yo digo, con las cosas que yo veo, con las cosas que yo oigo, en todo sentido. Es ahí cuando estás comportándote como templo del Espíritu Santo. Un texto más. 2 Corintios 4, del capítulo 6, 2 Corintios 6, del versículo 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿lo cual de qué? Porque soy templo del Dios viviente, y porque Dios habita, anda conmigo, es mi Dios, y yo soy su pueblo, por esas razones, entonces, dice, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Esto es ser templo del Espíritu Santo. Vamos a terminar con el capítulo 3. Leyendo los versículos 18 al 23. 1 Corintios 3, 18 al 23. Esta es la última parte del capítulo 3. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos.
Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. El versículo 18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En el capítulo 3 hemos visto mucho acerca de los carnales. Y Pablo decía que los carnales son aquellos que se meten en estas disputas de división al interior de la iglesia. Unos decían, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pedro, los más espirituales, yo soy de Jesús, etc. Había esta división al interior de la iglesia y Pablo va a decir que esos son los carnales. Y le añade ahora al final del capítulo 3 un aspecto más a los carnales. Los carnales se creen sabiondos. Los carnales se creen que saben todo y que nadie les puede enseñar nada, porque ellos ya saben. Mi abuela me decía, nunca discutas ni de fútbol, ni de política, ni de Dios, porque en esas áreas hasta el más ignorante se cree sabio. Y hay personas que nunca han abierto una Biblia, pero se sienten con autoridad para discutir sobre ella. Nunca han hablado con Dios, nunca han tenido una relación con Dios, pero se sienten capaces de discutir sobre cómo es Dios, dónde está, cómo se comporta, qué es lo que piensa, qué es lo que sabe. Para todos es sabido que muchas veces la misma ciencia, los médicos, aunque sabemos que la ciencia ha avanzado muchísimo, los médicos que son honestos dicen, aunque la ciencia sabe mucho, también sabemos que hay muchísimo más que no sabemos. Hasta los médicos, cuando vas a atenderte y te dicen, lo que tiene usted es un virus que está en el ambiente, te están diciendo que no tienen ni idea de lo que son. Y este es uno de los pecados de la humanidad. El creerse sabiondo por encima de Dios. Por eso Pablo termina el capítulo 3 diciendo que el que se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. En lugar de hacernos soberbiamente sabios, hagámonos humildemente aprendices. La humildad es el camino de la sabiduría. Aprender a decir, quiero saber, quiero que me enseñen, es el primer paso para entrar en el camino de la sabiduría. De esta manera, terminamos el estudio del capítulo 3 de Corintios. Les invito a la próxima semana, a la misma hora, los miércoles a las 7 de la noche, para seguir estudiando la primera epístola de Pablo a los Corintios. Esta vez empezaremos con el capítulo 4. Y no dejen cada día de buscar a Dios, de leer su palabra, meditar en ella y sobre todo pasar tiempos de alabanza y de adoración, porque lo que Dios quiere de nosotros es que no solamente lo busquemos para pedirle cosas. Él a veces quiere que lleguemos a Él y simplemente le digamos, papá, acá estoy, te quiero dar un beso, te quiero mucho, abrázame.
Que Dios les guarde, que Dios les bendiga ricamente. Y nos vemos la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén. Si te gustaron los estudios bíblicos y quieres tener acceso a más material y prédicas, suscríbete a nuestro canal. Si quieres recibir notificaciones de prédicas y estudios en vivo, haz clic sobre la campanita. Que Dios te bendiga.